Gracias en primer lugar por asistir y conectaros a este panel que hemos querido organizar hoy, con los compañeros que llevan los lunes al Zoom han querido organizar hoy para hablar de residuos. El título del panel de hoy es de residuos a recursos, la economía circular como meta. Para ello tenemos a dos personas, a dos invitados que están muy formados y formada en estos temas, que son Alodia Pérez Muñoz. Hola, Alodia, muy buenas. Hola, hola. Bueno, te presento brevemente. Alodia es diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y es portavoz de la Comisión de Medio Ambiente, licenciada en Ciencias Ambientales y tiene también un máster en Gestión Ambiental. Además, ha sido durante 13 años responsable del área de residuos en una ONG ecologista en Amigos de la Tierra. Y luego, por otro lado, tenemos a Raúl Urquiaga. Muy buenas, Raúl. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? Muy bien. Raúl pertenece a varias organizaciones ecologistas, digamos las más importantes ecologistas en acción de la Comunidad de Madrid, es uno de sus portavoces, y Grama. Raúl trabaja nuevos modelos de gestión de residuos y denuncia también los sistemas actuales. Es autor del informe La gestión de los residuos municipales en la Comunidad de Madrid, de Ecologistas en Acción. Participa en la mesa por el cierre de la incineradora de Valdemín Gómez y también ha participado en varios proyectos pioneros de implantación de sistemas de compostaje doméstico en Rivas, San Sebastián de los Reyes y también en varios estudios sobre el compostaje descentralizado en España. Bueno, ya he hecho una pequeña presentación de cada uno de ellos y disculpadme que yo no me he presentado. Mi nombre es Esther Gómez, yo soy concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid y soy la portavoz de Medio Ambiente y Movilidad. Voy a hacer yo una pequeña introducción y luego ya les voy a dar paso a ellos para que tomen el tiempo e intervengan como mejor consideren, aunque bueno, ya hemos comentado un poquillo, aunque sea por chat, cuál va a ser el reparto de los temas a tratar, pero sentiros libres de hablar de lo que queráis y lo que consideréis, por supuesto, ¿vale? Bueno, pues la materia de residuos en España presenta un escenario bastante generalizado en la Unión Europea de incumplimientos. En algunos casos ha llegado estos incumplimientos, ha llevado consigo a iniciar procedimientos de infracción. La Comunidad de Madrid, a pesar de contar con uno de los presupuestos más grandes de todas las regiones del conjunto de las 17 comunidades autónomas, se sitúa a la cola en el reciclaje. En datos de 2020, en la Comunidad de Madrid estábamos hablando de que tenía tan solo un 17% de tasa de reciclaje, mientras que el 50% es lo que marca la Unión Europea para el año 2020, ¿no? Pero es que las mancomunidades, aparte de lo que es la región, las distintas mancomunidades están muchas de ellas al límite y algunas ya los han sobrepasado, como es el hecho de la Mancomunidad del Este, que terminó mandando residuos a Valdemín Gómez a la ciudad de Madrid, como bien sabéis. Es un colapso, por tanto, en que ha llegado la Comunidad de Madrid por falta de legislación al respecto y de tomarse en serio lo que tiene que ser una política de residuos que se centre principalmente en lo que denominamos las tres R's, ¿no? Reducir el número de residuos que generamos, reutilizar, ser capaces de convertir al final esos residuos en recursos y reciclar, ¿no? Serían las tres R's, y esa falta de política clara de gestión en ese sentido es la que ha marcado pues este colapso y este sálvese quien pueda que se lleva desde la Comunidad de Madrid, y que a pesar de que hay responsabilidades y competencias también de los municipios, la Comunidad de Madrid es la encargada y la responsable de legislar, planificar y coordinar, y es lo que no está haciendo. Para una vez que uno de los municipios, como en este caso Madrid, en la anterior legislatura decidió hacer algo a este respecto, pues como un poquito más adelante contaré, pues la Comunidad de Madrid, en vez de celebrar, ayudar y avanzar a que el gobierno municipal pudiera desarrollar la estrategia de residuos que en su momento definimos, pues hizo todo lo contrario, ponernos todas las trabas posibles, y de hecho finalmente fue anulada por los tribunales.
¿En qué se basaba principalmente la estrategia de residuos que con el gobierno anterior, con el gobierno de Manuela Carmena y siendo nuestra compañera, que ahora es diputada de Más País, Inés Sabanés, la que estaba a la cabeza del área de medio ambiente y movilidad e impulsó, por lo tanto, esta estrategia? ¿En qué se basaba y cuáles eran los elementos básicos de esta estrategia que, como os digo, lamentablemente fue anulada por los tribunales, ¿no? Bueno, pues la estrategia era de prevención y gestión de residuos. Yo creo que es importante empezar también hablando de que tenía aproximadamente un presupuesto de 1.500 millones de euros hasta 2022 y era una herramienta que estaba destinada principalmente a transformar la gestión de los residuos de la ciudad de Madrid con el objetivo, como os digo, de minimizar los que se producían y de gestionar mejor los que se generaban para tratarles como recursos, reducir, por lo tanto, el impacto ambiental que estos tenían sobre el territorio y sobre nuestra salud en el fondo finalmente, ¿no? Esta estrategia recogía varios aspectos que eran muy importantes, entre ellos, por ejemplo, el de la recogida selectiva de materia orgánica para el 100% de la ciudadanía, es decir, el hecho de que ahora ya esté implantado en toda la ciudad es algo que venía recogido y que se implementó en esta estrategia de residuos, ya no solamente a nivel de domicilio, sino también de las empresas de la ciudad. Impulsaba el agrocompostaje y el aprovechamiento de estos recursos, introducía más fracciones para recogida selectiva, avanzaba hacia la reutilización de los objetos que tengan una segunda vida, en la línea, como decíamos, de la R de reciclar. Bueno, en definitiva, se trataba de eso, de reducir los residuos generados, reutilizar y reciclar, perdón, era el objetivo principal para marcar, además, conseguir llegar, perdón, a los objetivos marcados por España y la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, el horizonte que nos marcamos en la anterior legislatura fue conseguir reducir los residuos generados en un 10% para 2020 con respecto a 2010, llegar a un 50% de preparación para la reutilización y el reciclaje de las fracciones reciclables en 2020, depositar un máximo del 35% de los residuos en vertedero y alcanzar un 2% de reutilización en residuos textiles. Además, una parte muy importante que tenía esta estrategia, y yo creo que la fundamental por la cual finalmente el Partido Popular decidió ir contra ella, y ahora lo comentaremos, es el que nos habíamos fijado reducir la incineración en un 50% en 2022 con el horizonte y el objetivo de acabar con esta técnica en 2025 y poder, por lo tanto, plantear el cierre de la incineradora de Valdemín Gómez. Bueno, tenía evidentemente muchísimo más detalles esta estrategia. Es solamente un resumen de las partes más principales, ¿no? Se aprobó en mayo de 2019 y que hizo el Partido Popular. Bueno, pues enseguida empezó su ataque por tierra, mar y aire contra esta estrategia, ¿no? Esta estrategia se denuncia porque le falta un informe de impacto medioambiental y la Comunidad de Madrid, en vez de haber dicho, bueno, pues subsánese esta deficiencia formal que no de fondo de la estrategia y no se ponga en vigor las medidas hasta que no sea subsanado, pero buscar una salida, pues se puso de perfil. El Ayuntamiento de Madrid tampoco recurrió las sentencias que finalmente los juzgados proclamaron y a día de hoy tenemos que decir claramente que estamos sin estrategia de residuos en la ciudad de Madrid. No tenemos ninguna estrategia de residuos en la ciudad de Madrid con más de 3 millones de habitantes, 3,5 millones de habitantes en vigor. Recientemente han sacado a publicación un inicio de una nueva estrategia, pero que está todavía en fase de anuncio previo y no hemos tenido la posibilidad todavía de entrar a conocer las tripas, porque fue hace apenas una semana, 10 días, cuando tuvimos conocimiento de este nuevo proceso que se ha lanzado, pero lo que es una barbaridad, como os decimos, es que a día de hoy no tengamos una estrategia en la ciudad de Madrid. Por supuesto, nosotros lo que pensamos es que el objetivo principal es la cantidad de dinero
y el negocio que se esconde detrás de las basuras, detrás de la recogida, detrás de las plantas de reciclaje y de residuos, como es el caso de Valdemín Gómez, y por lo tanto las empresas que hay detrás y sus amigos, digámoslo así, no podían permitirse que una estrategia como la que nosotros habíamos planteado con una finalización, además de la incineración en 2025 y con una reducción muy importante de la generación de residuos, pero hablábamos también de cómo manejar mejor esos residuos, convirtiéndolos en recursos, reutilizar y reciclar, bueno, pues se les acababa parte del negocio y no podían permitirlo. Es decir, una vez más pusieron por delante los beneficios económicos a los beneficios sociales que implican mejorar el medio ambiente, mejorar la salud de la población y mejorar al fin y al cabo el entorno y el planeta en el que vivimos para que sea sostenible la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la situación en la que nos encontramos a día de hoy. Además, la planta de Las Lomas, la planta de incineración, está funcionando sin contrato ya desde hace 2 años. Es otra de las cosas que venimos denunciando de manera continuada desde Más Madrid en el ayuntamiento y bueno, creemos que es insostenible seguir sin una estrategia de residuos municipal, pero también autonómica, que marque cuáles tienen que ser los compromisos, que vigile, que planifique, que controle, para que no nos pase tampoco lo que ha pasado con la llegada de los residuos de la Mancomunidad del Este a la planta de Valdemín Gómez, porque se había colmatado y porque nadie había estado vigilando para que eso no ocurriera y para buscar una solución y plantear una forma distinta de tratar los residuos. Y bueno, un poco más. Yo creo que es importante que escuchemos sobre todo también a Lodia y a Raúl. Si os parece, le voy a dar en primer lugar la palabra a Lodia para que, bueno, no sé si nos quieres contar un poco, Valodia, cómo está el marco regional y europeo en tema de legislación, pues para saber un poco realmente hacia dónde debería estar trabajando la política del gobierno autonómico, pues para realmente conseguir alcanzar los objetivos que la Unión Europea nos está fijando en materias de residuos, ¿no? Todo tuyo el micro, Valodia, y ala, cuéntanos lo que quieras. Muchas gracias, Esther. Espero que me escuchéis bien porque me daba a veces problemas la conexión. Espero que no me las dé a partir de ahora. Bueno, sí, un poco yo quería empezar con el momento actual en el que estamos, en el que las tendencias parece que sí que están permeando y que están cambiando y que la necesidad de un cambio de modelo es cada vez más evidente, pero sobre todo en la teoría. Cuando ya vamos a la práctica de la gestión, este cambio es muchísimo más lento y bueno, y hay en comunidades ya como Madrid que ya, bueno, es de caracol, no, de más lento todavía. Pero sí que es cierto que cada vez más la teoría, la gente que estudia la gestión de los residuos tiene como más claro que el modelo de esconder los residuos, de hacer agujeros cada vez más grandes donde poder enterrarlos, no es viable ni es sostenible y que hay que buscar otra alternativa, ya no solamente por lo que reclamamos los ecologistas desde hace 2 décadas, sino porque bueno, ya se quedan sin espacio donde seguir enterrando residuos o porque ven que la ciudadanía se les revela, ¿no? Sobre todo cuando está cerca de casa. Y en este sentido yo creo que también me parece muy importante ver cuándo se pone el tema de la gestión de residuos, cuándo es noticia, ¿no? Cuándo se pone sobre la mesa, cuándo a la ciudadanía realmente le importa, que yo creo que es en pocas situaciones. Cuando hay huelga de basura o cuando las ciudades están sucias, es cuando la gente empieza a hacerse evidente de que hay un problema con la generación de residuos, sobre todo, y luego ya con la gestión, ¿no? Cuando una planta de tratamiento o te pilla cerca de casa o se plantea la construcción de una planta cerca de tu casa, ahí es cuando los municipios también empiezan a hacerse conscientes de cómo va esto de la gestión de los residuos, o cuando suben las tasas o los impuestos de gestión de residuos. Y yo creo que estos 3 elementos son importantes también a la hora de plantear políticas, de plantear propuestas, que tengamos sobre la mesa esto, que hay veces que es muy evidente el motivo medioambiental o el motivo de ahorro de recursos o el motivo de recuperación de materiales, pero tenemos que tener en cuenta que para que la gente, cuando tú quieres hacer una gestión de residuos adecuada, necesitas el apoyo de la ciudadanía, si no, va a ser imposible hacer nada. Entonces, bueno, tengamos en cuenta estos elementos para a la hora de desarrollarlos, pues asegurarlo esto, ¿no? Que el coste sea justo y equilibrado con la gestión que se está haciendo, que la ciudad esté limpia y que los residuos no se acumulen y que las plantas de tratamiento sean lo menos impactantes posibles. En este sentido, pues la legislación
da algunas herramientas y otras las dificulta, depende de qué tipo de legislación tengamos sobre la mesa, ¿no? A nivel europeo tenemos la Directiva de 2018 que planteó algunos avances porque sí que aborda este cambio de modelo de reciclaje, por ejemplo, muy ambiciosos, pero hay veces que simplemente con que te den el porcentaje no haces nada, porque tenemos desde 2008 la obligación de reciclar el 50% en 2020, estamos en 2022 y no hemos llegado a este 50%, entonces que nos incrementen los reciclajes, pues sin unas herramientas detrás o sin unas acciones que realmente obliguen a un cambio de modelo, se quiera o no se quiera las administraciones que están en ese momento gobernando, pues tampoco vamos a conseguir nada. Pero sí planteaba este cambio de este incremento en los porcentajes de reciclaje, que es lo que están recogiendo ahora las legislaciones estatales y autonómicas que se están desarrollando. Ponía sobre la mesa la fiscalidad ambiental, que es otro tema, otro caballo de Troya, que es cierto que puede ser ayude totalmente al cambio de modelo, si algo cuesta más, en el que es muchísimo más barato verter que reciclar. Evidentemente es muy difícil que se haga bien la cosa cuando económicamente no compensa. Y luego la directiva dejaba en manos de los Estados miembros algunas cosas que sí que son realmente importantes para este cambio de modelo, como es la fabricación y comercialización. ¿Se me escucha mal, quizás? A ratitos, un Me poquito dice que mi entrecortada, conexión pero es... bueno, tú tira. A Vale. ratitos nos entrecortas un poco, pero te vamos escuchando, no te preocupes. Vale, si en algún momento no me oís bien, avisadme. Decía que dejaba en manos de los Estados miembros cómo regular la comercialización y puesta en el mercado de productos reciclables. Al final tenemos a disposición, no son reciclables. Pues evidentemente van a estar en vertedero, si no tienen la opción de reciclarse ni siquiera tecnológicamente. También dejaba en manos de los Estados miembros cómo reducir el abandono de residuos, el abandono que vemos en los campos, pero también en las ciudades y sobre todo en los océanos, que era un tema que le preocupaba mucho a Europa. Y también dejaba en manos de los Estados miembros cómo gestionar la recogida separada, que nos contaba Esther, cómo la estrategia de residuos de la Ciudad de Madrid ya puso sobre la mesa otros productos como textil, como aceites, o incrementar la reutilización en puntos limpios. Lo dejaba en manos de los Estados miembros, aunque sí que ponía sobre el papel que era necesario incrementar la recogida separada, porque si no el reciclaje es inviable. Aquí sí que me gustaría decir, porque muchas veces tenemos la ilusión de dejarlo todo en manos de la tecnología, ¿no? Como que vamos a seguir echándolo todo junto porque habrá una tecnología mágica que nos separe los materiales y nos los haga reciclables. Y esto también se ha demostrado y es una fantasía que no pasa, no funciona, que lo que hay que hacer es recoger separadamente y a partir de ahí podremos recuperar los materiales, sobre todo en elementos como la materia orgánica, ¿no? Que en cuanto se contaminen ya no nos van a dar producto utilizable como es el compost. Esto así a grandes rasgos, la directiva de 2018, que es la que se intenta trasladar ahora en la ley estatal, que está justamente en proceso, acaba de pasar el proceso del Senado y vuelve ahora al Congreso y veremos definitivamente cómo queda. Hasta ahora el texto que tenemos pues tiene algunas cosas positivas, está empezando a dar algunos pasos que eran necesarios en nuestro país, como por fin se establece un impuesto al depósito y a la incineración estatal y homogéneo para que no haya tan pico entre comunidades autónomas en función de lo que cuesta verter o lo que cuesta incinerar. Es un impuesto bajo, es verdad que nuestros representantes en el Congreso y en el Senado han peleado porque subiera este impuesto, pero al final ha quedado un impuesto bajo, pero bueno, es un símbolo y una vez implantado es más fácil incrementarlo si existe la voluntad política. También se ha ampliado la responsabilidad de los productores, es decir, si pones en el mercado productos que hay que gestionar, tienes que pagar la gestión completa. Hasta ahora, por ejemplo, los envasadores solamente pagaban la parte que iba al contenedor amarillo y ahora van a tener que pagar también lo que vaya al contenedor gris y lo que vaya a la limpieza viaria. También otro de los elementos que llevamos muchos años es el sistema de retorno. La ley establece un calendario marcados por Europa y por Portugal,
será obligatorio poner en marcha estos sistemas de devolución de depósito y retorno. Aquí también nos habría gustado que fuera directamente, que no hubiera calendarios, que no hubiera que esperar, sobre todo porque los datos de si se cumple o no se cumple los dan los propios envasadores en el momento actual. Si esto cambia, pues será más fácil. No solamente incrementa los porcentajes de reciclaje, sino que además permite la reutilización. Pero bueno, en la ley no han incluido el vidrio, que es algo también que nos cuesta entender, porque el vidrio es el material que más potencialidad de reutilización da a los envases. De momento no lo han incluido, seguiremos peleando para ver si en la última vuelta conseguimos que se incluya, y si no, pues habrá que seguir trabajando para en futuras modificaciones. Y bueno, ahora la noticia mala, los aspectos negativos, sobre todo lo de estos últimos días, ha sido que en el Senado han quitado la parte en la que se prohibían los productos tóxicos en envases alimentarios, que no se entiende de ninguna manera, y de ahí ha venido el voto de Más País en contra en el Senado de la ley, porque no se puede entender cómo en 2022, sabiendo que el bisfenol A es un disruptor endocrino, se permite seguir incluyéndolo en envases alimentarios de productos que luego nos vamos a comer, y otros, los ftalatos, etc. Hay una directiva europea que va a marcar a partir de, no sé si es 2023 o 2024, que se prohíba a nivel estatal. Pues no entendemos esta oportunidad, porque no cogemos esta oportunidad, y en nuestra ley lo prohibimos desde ya cuando se sabe que es perjudicial para la salud. Otros de los elementos que tampoco nos han convencido, pero bueno, eso lo queremos ver con la parte positiva. La materia orgánica, no han puesto un mínimo de impropios suficiente como para hacer un compost de calidad. Es verdad que la situación actual en nuestro país es que la materia orgánica se recoge poco y se recoge mal, entonces es necesario empezar a recoger, y si fuera con pocos impropios pues sería muchísimo mejor, pero bueno, por lo menos va a ser obligatorio. Bueno, ya era obligatorio por la directiva europea, pero ya esta ley lo plasma sobre el papel las infraestructuras que van a ser necesarias tener puestas en marcha para gestionar esta materia orgánica, y cómo los municipios tienen que recoger su fracción orgánica. En general, la ley pues, no es lo ambiciosa que quisiéramos, pero da estos primeros pasos para poder seguir trabajando y en la línea buena, aunque no con todos los requisitos que hubieran sido necesarios. Un cambio de modelo de una situación al nivel autonómico. Ahí tenemos la estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid de 2017 a 2024. Hay veces que la Comunidad de Madrid habla de la nueva estrategia de residuos, porque yo creo que copian y pegan, porque estamos en 2022 y en 2 años se acaba la estrategia, pero es verdad que no han implantado prácticamente nada de lo que decían en esta estrategia. Simplemente han hecho su planta de Loeches, que era como el objetivo que tenían ellos marcado, porque me imagino que era la parte de ladrillazo que podían incluir dentro de la estrategia. Y en sus declaraciones de intención de la estrategia, pues hasta tiene algunas cosas buenas, que propone la recogida de materia orgánica en 2023, pero no han hecho nada, y estamos en 2022, y si no financias, no fomentas, no impulsas a tus ayuntamientos a que recojan la materia orgánica, pues al final los ayuntamientos que tienen buena voluntad lo están empezando a hacer a su manera, y los que no, pues no están haciendo nada. Esta estrategia lo que proponía, una de las cosas importantes, era que iban a financiar el 50% de las infraestructuras que se construyeran para gestionar los residuos, pero basándose y priorizando las macroplantas. O sea, que seguimos con el modelo de grandes macroplantas en las tres mancomunidades más la Ciudad de Madrid, que ya se han demostrado además que generan muchísimos problemas. Tenemos el vertedero de Pinto, que lo único... Alodia, te nos has quedado más colgada ahora. Son ampliar vertedero o construir nuevos vertederos. Alodia, tenemos problemas ahora con tu conexión y ahora no te escuchamos. A ver ahora. ¿Ahora? Sí, estábamos con el vertedero de Pinto y a partir de ahí no te hemos entendido. Bueno, decía que el vertedero de Pinto, como todos los vertederos en la Comunidad de Madrid, se está colapsando, y que la alternativa que proponen desde la mancomunidad, respaldada por la Comunidad de Madrid, es la de seguir ampliando vertederos. Y también comentaba este despropósito de reunir municipios desde arriba, desde la Comunidad de Madrid, que fue la que dijo, estas son las mancomunidades, y se crean despropósitos territoriales como que al vertedero de Pinto viertan residuos como Las Rozas y Majadahonda, y se recorren todos esos kilómetros los camiones para llegar hasta el vertedero de Pinto, pero nos pasa lo mismo
En el vertedero de Colmenar, que es un poco más pequeño, pero que también está colapsado y que también las alternativas son seguir recreciendo estos vertederos, o lo que pasó en Alcalá de Henares, que ya fue el despropósito mayor, que sabiendo que se les iba a colapsar no plantearon alternativa a tiempo, hubo que llevar residuos desde todo el este, con todos los kilómetros que supone y todo el perjuicio que supone a los vecinos de alrededor de Valdemín Gómez, que tengan que recibir residuos ya de toda la zona este de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, las mancomunidades no me voy a extender mucho porque como luego Raúl nos contará su informe que hicieron desde Ecologistas en Acción como alternativas a las mancomunidades, pues no me quiero extender. Pero sí me gustaría plantear la opción que llevamos viendo muchos años necesaria y que no conseguimos que nos compren en la Comunidad de Madrid, que es que el modelo de mancomunidades al final es péguense entre ustedes, se pegan entre las mancomunidades, pero también entre los municipios, ¿no? De dónde ponen la infraestructura, dónde se construye la nueva planta, dónde se construye el nuevo vertedero. Nosotros entendemos que tiene que haber una planificación desde una visión más global y que además es lo que dice la ley de residuos estatal, que las comunidades autónomas tienen que planificar. Y para esto sería necesaria una agencia de residuos con recursos, con personal y que además pudiera recopilar las tasas de las infraestructuras que se tuvieran que cobrar para poder decidir cómo gestionar estos presupuestos y no dejar a los municipios a que se peleen entre ellos, ¿no? No puedes dejar la responsabilidad a la entidad local de si vas a hacer una infraestructura en tu municipio o en el municipio de al lado, porque ya sabemos la respuesta, ¿no? O sea, que nadie va a querer una infraestructura en su municipio a no ser que tenga algún otro interés pues porque la política local es mucho más cercana a la ciudadanía y como comentaba antes, los ciudadanos no van a apoyar nunca una infraestructura de gestión de residuos al lado de su casa. Esta agencia de residuos, bueno, yo creo que les daría respuesta también a ellos para evitarse problemas, pero es necesaria una inversión que quizá no estén dispuestos a hacer en este tema en concreto. Desde la Comunidad de Madrid, lo que, aparte de apoyar totalmente las macroplantas y además defenderlas fervientemente como la opción que da la respuesta a todo, cuando sabemos que no, porque sabemos que las plantas grandes, cuanto más grandes, más impactos ambientales, pero también menos eficacia en la recuperación de materiales. O sea, las plantas de tratamiento mecánico biológico no recuperan más del 10% de los recursos de los residuos que entran. Y un 10% es una planta que funciona muy bien. Vamos a dejar de hacer modelos que sabemos que al final lo que nos generan es más residuos que verter o que incinerar en el caso de la Ciudad de Madrid o incluso llevar a cementera, como es en el caso de Morata de Tajuña. La Comunidad de Madrid lo que nos prometió en esta legislatura fue una ley de economía circular. Todavía no hemos visto, nos hizo una primera consulta de qué quería la ciudadanía que entrara en esta ley, no hemos visto borrador y es verdad que queda muy poco tiempo de legislatura. Esta comunidad necesita un cambio de modelo radical y ambicioso y eficaz. Tenemos que ver el texto, pero bueno, pues, por las experiencias tenemos dudas de que sirva para cambiar algo, de que sirva realmente para cambiar el modelo de vertido a recuperación de materiales y hacia una economía circular, que inviertan en reutilización, en reciclaje, en recuperación de materiales real. A nivel Ciudad de Madrid, ha comentado Esther ya la estrategia que hubo, tenía elementos además innovadores, como por ejemplo la reutilización en puntos limpios, que es uno de los elementos clave, porque ahora mismo los puntos limpios son puntos de desecho. Tú vas con tu mueble, que quizá tiene una utilidad, pero a ti ya no te sirve, y te dicen que lo tires a un foso en el que se va a romper en 1000 pedazos, que ya nadie lo va a poder usar. Es necesario también poner en marcha esta economía local, porque si estos productos tú los reparas, los actualizas, los tuneas, pueden dar un empleo local y además de calidad, pero hay que invertir un poco. Pues estos proyectos, los puntos limpios, era un elemento muy interesante, que sí que el ayuntamiento se ha quedado con los que ya había, pero no está ampliando este tema. También se ha quedado con la recogida de materia orgánica. También, bueno, al final la Unión Europea se lo exigía, la estrategia de residuos se lo exigía, era necesario, pero es verdad que lo que no se había empezado lo eliminaron con esta estrategia, y a ver esta estrategia que ellos plantean por dónde van, pero hasta ahora lo que hemos visto es que igual que admitieron que en Valdemín Gómez entraran estos residuos del este sin mucha consideración ambiental y sin mucha consideración para los vecinos. Otro tema de la gestión de residuos es esta evidente que comentábamos antes con la Mancomunidad del Sur,
cómo llegan a Pinto todos los residuos, pero es que las infraestructuras de residuos son una de las claras evidencias del desequilibrio territorial que hay en esta comunidad. Al final, todas las infraestructuras perjudiciales se reparten en el sureste de la comunidad y el norte tiene muchísima menos densidad de este tipo de infraestructuras. Que es cierto que cuando es una macroplanta, pues hace que la zona se degrade y tenga muchos impactos, pero pequeñas plantas generan un impacto mucho menor a nivel ambiental y a nivel social, y de hecho crean empleo en mayor proporción. Entonces, bueno, creo que es una oportunidad que deberían aprovechar, pero que hasta ahora no está siendo el caso. El caso es que sabemos que existen métodos que funcionan, que además están comprobados en otros sitios, que evidentemente hay que adaptar a las casuísticas de cada zona, de cada municipio. Tenemos una región además pues con municipios pequeños y en la sierra, en la montaña, y municipios muy grandes que son prácticamente ciudades, pero que existen las alternativas que hemos visto en otros países, modelos que funcionan y que, bueno, pues con aprender de la experiencia podríamos poner en marcha sistemas mucho más eficaces en nuestra región. Y hay elementos como que son básicos, como por ejemplo es la eliminación del anonimato. Un problema grave de los residuos es que nadie sabe quién echa los residuos, cómo los separas, ¿no? En tu casa tú pagas por tu factura de la luz, todo el mundo sabe cuánta luz consumes, la compañía lo sabe, por el agua, por el gas, pero nadie sabe cuántos residuos generas y de hecho lo que pagas es por los metros cuadrados de tu casa. No hay ningún incentivo para generar menos residuos o para separarlos mejor, para que el reciclaje sea más eficaz. Y aquí la directiva europea y la nueva ley estatal sí que hablan de modelos que puedan cambiar esta dinámica. La recogida puerta a puerta y el pago por generación son modelos mucho más justos, porque ahora tenemos la tarifa plana de generación de residuos, pero también la tarifa de que le pago al vecino que él no separe o que él genere más, le pago su tasa de vertedero porque la repartimos a medias, ¿no? Generemos lo que generemos. Necesitamos más recursos porque al final la Dirección General de Residuos de la Comunidad de Madrid tiene un personal muy escaso, no tiene la capacidad de poner en marcha medidas más ambiciosas, ni siquiera de pensar cómo dar solución a los problemas que tienen actualmente, y esto la agencia de residuos que nosotros proponemos le podría dar solución siempre que invirtieran recursos. Claro, evidentemente si hacen una agencia de residuos escasa en personal y en recursos económicos, pues tampoco vamos a solucionar nada. Otra vez yo creo que me estaba yendo un poco. No, sí, no, bien, te quedan 30 segundos. Vale, pues tres puntos más. Descentralización de las infraestructuras, sí que es imprescindible que no sigamos degradando zonas concretas con macroplantas y sigamos ampliando esas macroplantas en la zona alrededor ya degradada. Fiscalidad ambiental, ahora mismo es más barato en Madrid verter que reciclar, y además el único impuesto que había a los residuos industriales lo han eliminado como parte de su campaña de cero impuestos para todo el mundo. Y bueno, en definitiva, un cambio de modelo, porque lo que no se puede pretender es que cambien los resultados sin cambiar cómo estamos haciendo las cosas. Porque, vamos, yo creo que es de lógica, ¿no? Si haces lo mismo, el resultado va a ser el mismo, aunque pongas parches. Ya está. Muy bien, muchas gracias, Alodia. Bueno, pues ahora le vamos a dar paso. Bueno, deciros a todos y a todas que si queréis hacer alguna pregunta, les vamos a recoger, yo creo que a través del chat, salvo que alguno de los anfitriones me digan lo contrario, ¿vale? Pero quizá yo os invitaría a que escucháramos también a Raúl, que a lo mejor nos surgen nuevas inquietudes o algunas de las preguntas, a lo mejor pues, con la intervención de Raúl nos pueden, se pueden ver resueltas, y que así no estuviéramos atentos también a la intervención de Raúl, pero que sepáis que a través del chat, si queréis, podéis hacer preguntas para nuestros ponentes de hoy. Bueno, pues es el turno de Raúl. Raúl, nos gustaría que nos contaras, como nos adelantaba antes Alodia, ese estudio que hiciste del 2020 sobre el modelo de la Comunidad de Madrid y sobre todo el análisis de cada una de las mancomunidades, que yo creo que puede resultar muy interesante, por lo menos al municipio de Madrid nos resulta muy interesante el de la Mancomunidad del Este, aunque no solo, porque vemos que al final Valdemingomes se convierte lamentablemente en el vertedero de todo Madrid, y que según se vayan
adaptando, lo más fácil es llevarlos a Valdeamigo. Me digo lo más fácil para la Comunidad de Madrid y evidentemente lo peor, a nuestro juicio, desde el punto de vista social y medioambiental. Entonces, bueno, Raúl, todo tuyo, 20 minutos y Vale, lo que tú quieras. vale. ¿Es posible compartir la pantalla? He preparado una pequeña presentación porque voy a manejar un montón de datos que... Sí, ¿Sí? entiendo que sí, yo no sé si esta Sí. No, no lo tengo. ¿No lo tienes? No, está inhabilitada. No, pero espera, sí se puede, sí. Le vamos a pedir al anfitrión que nos ayude en esto. ¿Se lo tengo que habilitar yo? Perdona, que aquí ya me has pillado. Blas, aquí no sé cómo hacerlo. No, os lo voy a intentar habilitar yo, ¿de acuerdo? Venga, Un gracias. segundito, por favor. Ah, sí, que me lo has puesto, yo te lo habilito, perdón. Bueno, Teresa ha felicitado a Lodia por su pedagogía, así que mientras que vamos dando paso a los datos que va a presentar Raúl. La Lodia siempre es así, da gusto, pero te lo explica todo como muy accesible. A ver. Os he dicho antes que la nueva estrategia de residuos estaba en el anuncio previo, pero no, está en la fase de información pública. Es un poco distinto, pero bueno, para que lo sepáis, ¿no? Información pública es un mes en el que, bueno, pues cualquiera puede presentar alegaciones a esta estrategia. Bueno, Raúl, prueba ahora, por favor. ¿Vale? Perfecto, ¿Ahora yo creo estás? que ¿Lo veis? sí. Sí, te he puesto a ti como... Ahora eres el que manda. Ah, muy bien. Bueno, Raúl, pues aunque seas el que mandas, tienes 20 minutos. Vale, muy bien. Bueno, pues lo primero, Venga. daros las gracias por invitarme, por haberos acordado de nosotros y bueno, pues vamos rápido porque hay poco tiempo, ¿no? Lo que voy a mostrar aquí es un poco datos que hemos sacado de un estudio que hicimos en 2020-2021, intentando ver cuál era la situación del modelo de gestión de los residuos de la Comunidad de Madrid y qué implicaciones eso tenía para poder hacer una propuesta de gestión de los residuos. Lo primero que hay que decir es que, pues, si ya el trabajo de los residuos es un tema bastante árido, a veces aburrido y bastante poco agradecido a la hora de tratarlo de forma pública o de exponer los resultados, pues es un rollo patatero el mirar los datos, porque encontramos datos completamente contradictorios según donde los mires, y en el Ayuntamiento de Madrid, en las mancomunidades, en la Comunidad de Madrid, en Ecoembes, y muchas veces pues no sabes por dónde te estás, por dónde estás yendo, ¿no? Sobre todo en nuestro estudio nos basamos en la estrategia de residuos 2017-2024, que aunque tenía datos más antiguos, pero sí daba una visión más global, ¿no? Bueno, el punto de partida que tenemos pues es el que aparece en esas fotografías, ¿no? Pues más de 20 años de gobiernos del PP, sobre todo con un cambio de modelo que viene establecido por Esperanza Aguirre y que los presidentes y las presidentes que han venido después pues no han querido cambiar, ¿no? Como comentabais antes, hasta 2026 el sistema de gestión se organizaba en las unidades técnicas de gestión y todas las instalaciones dependían de la Comunidad de Madrid. Pero en 2013 la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dice que los residuos, las competencias de todo el sistema pasa a manos de los municipios. ¿Qué ocurre? Que son en la mayoría de los casos, son unos costes excesivamente, son gastos muy grandes que no pueden ser asumidos por parte de los municipios, ni aun estando mancomunados, y el resultado final es que se ponen a los municipios en manos de las grandes empresas que gestionan los residuos hacia un modelo que el que más les convenga. Y el modelo que más les conviene pues es este modelo finalista basado en grandes infraestructuras que habéis comentado, ¿no? En Madrid, técnicamente, existen 5 mancomunidades, contando al Ayuntamiento de Madrid, pero de forma operativa es como si solamente hubiera 4, ¿no? Existe una mancomunidad en el norte, que es la Mancomunidad del Valle Norte del Lozoya,
que realmente está integrada dentro de la Mancomunidad del Noroeste, porque lo que hacen es coger todos los residuos y llevarlos para Colmenar Viejo, ¿no? Como se ha comentado, pues es un modelo que está desequilibrado, que no tiene ningún sentido desde el punto de vista geográfico ni desde el punto de vista demográfico. El Ayuntamiento de Madrid gestiona pues prácticamente la mitad de los residuos que se generan y bueno, pues luego tenemos una mancomunidad al sur que gestiona un tercio de los residuos en población de lo que se genera, y luego otras dos pequeñas entre comillas mancomunidades que son las del este y del noroeste, ¿no? Y es un modelo que no responde a los objetivos de proximidad y suficiencia que se establecen dentro de la normativa de residuos. Estas son las infraestructuras con las que cuentan las distintas mancomunidades y, como se puede ver, pues tampoco es un sistema homogéneo ni en cuanto al número ni en cuanto al tipo de infraestructuras de tratamiento de residuos que tiene cada una de las mancomunidades. Si eso pues no parte de una lógica, ¿no?, de gestión. Si crees que si tú estableces un modelo, pues establécelo en consecuencia en todos los territorios, ¿no? Pues tenemos pues casos, plantas que solamente, menos mal, que solamente existen en un sitio, como puede ser la incineradora en el Ayuntamiento de Madrid, y ese modelo de macroplantas que cada una más o menos elige si yo quiero una planta de biometanización o dos de compostaje o otras de clasificación del resto. En esta diapositiva se puede ver la capacidad de tratamiento, la cantidad tratada y el porcentaje. Si nos vamos a las plantas de tratamiento que son previas a la eliminación de residuos, podemos ver cómo la capacidad de tratamiento que tendrían estas plantas solo llegaría al 53,4% de los residuos generados. Es decir, con estas infraestructuras sería imposible el tratamiento previo a la eliminación de todos los residuos que se generan, ¿no? Y además, lo que es aún más grave es que el 82,9% de los residuos en la Comunidad de Madrid se eliminan, bien hacia la incineradora de Valdemín Gómez o hacia el resto de los vertederos que tenemos en Madrid. Esta tabla es curiosa porque se puede ver la distribución en la generación de los residuos que se producen en Madrid en porcentaje. Vemos que la mayor parte son residuos orgánicos, como es bien sabido, pero nos llama la atención, en primer lugar, que es el 32% es lo que se genera, pero solamente se trata el 4,8%, con datos de 2016. Es posible que esta cifra haya incrementado un poco, pero bueno, dado cómo funciona el modelo, que prácticamente no ha cambiado, pues tiene que ser una cifra muy, muy pequeña, ¿no? Y en la columna hemos resaltado en azul el porcentaje de generación de residuos que nos parecen que tienen un tratamiento bastante eficiente en cuanto a la utilidad, en cuanto al producto final, al reciclado, y en cuanto a rentable económicamente, que son los residuos orgánicos, el vidrio, como había comentado Alodia, y el papel y cartón. Y estos tres residuos, en cuanto a generación, supondría el 50% de la generación del total de residuos. Es decir, con muy poca voluntad y con poca tecnología podríamos alcanzar unos niveles de reciclaje solo con esas tres partes muy importantes, ¿no? En esta tabla, perdón, he ido para atrás. Anterior. Muy bien. Vale. En esta tabla lo que vemos es el porcentaje de tratamiento de las distintas fracciones. Lo más escandaloso es que la fracción resto, o el 70% de los residuos, llegan mezclados a las plantas de tratamiento. Como comentaba Lodia, esto supone un hándicap enorme
para luego obtener de esos residuos un recurso que luego se pueda reutilizar o reciclar de alguna manera. Es decir, el 70% de los residuos prácticamente podemos decir que está condenado a, en origen, según se ha generado, a que sea eliminado a través del vertido o la incineración, porque su separación es muy complicada, ¿no? Vemos que si el porcentaje de generación de papel y cartón era del casi el 15%, el porcentaje de tratamiento solamente no llega ni al 3%. El vidrio, pues más o menos a la mitad. Los envases ligeros, el tratamiento es el 4,7, mientras que la generación era el 10,8, ¿no? O sea, vemos unos bajos porcentajes de residuos recogidos en relación a su generación. Aquí en esta tabla hemos comparado el porcentaje de generación de residuos por distintos componentes en función de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid y la estimación global que hace el Ministerio de Medio Ambiente. Y vemos que hay pues, diferencias tanto en el porcentaje de la composición de la fracción orgánica, es como 10 puntos menor en lo que es en el total del Estado a lo que es en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y vemos también que la fracción resto es muchísimo mayor, es incluso 15 puntos por encima al resto de España, ¿no? La pregunta que nos hacemos es ¿por qué ocurre esto? Puede ser que los datos en la Comunidad de Madrid no estén bien recogidos, puede ser que las estimaciones en el Ministerio no estén bien hechas o quizás pues, un estilo de vida pues que favorece este tipo de porcentajes, ¿no? En cuanto a la generación y tratamiento de la fracción envases, aquí sí que hemos tenido unos graves problemas para saber realmente qué es lo que se genera, qué es lo que se recicla y cómo son los sistemas cuáles son la eficiencia de ese sistema de tratamiento de los envases. Porque si mirábamos a los datos de la Comunidad de Madrid o a los datos de Coembes, eran datos completamente distintos, ¿no? Basándonos en las fuentes en la fuente de la estrategia de residuos, pues lo que vemos es que se está destruyendo casi el 40% de los envases, ya sea yendo a la incineradora de Valdemín Gómez o la mayor parte de estos en vertedero, y que solo el 30% de los envases que son recogidos en el contenedor amarillo pues son reciclados, ¿no? Lo cual indica pues la ineficacia de este sistema de recogida para esta fracción de los residuos. Una cosa que comentaba Alodia, ¿no? Y era el tema de los puntos limpios, que nos parece fundamental. La estrategia de residuos dice que el punto limpio debería estar gestionado preferentemente por entidades de la economía social y solidaria. Esto yo no conozco ningún caso, no sé si habrá algún caso en la Comunidad de Madrid, pero son puntos en los que se desechan los residuos y están gestionados por las grandes empresas que funcionan dentro del tratamiento de los residuos. Hemos visto que solo 4 de los municipios cumplen con el ratio de un punto limpio por cada 30.000 habitantes, y Aranjuez, Pinto, Trejantos y Arroyo y Molinos, y el 85% de las ciudades más grandes incumplen esta ratio, con Madrid y Alcalá de Henares en la cabeza, aunque estos datos a lo mejor ahora han variado porque sí es verdad que en los últimos años Madrid ha incrementado el número de puntos limpios móviles. Y bueno, pues tendríamos que ver un poco esta cifra cómo ha podido evolucionar. Y vemos también una falta de homogeneidad en los residuos que reciben. Hay puntos limpios que prácticamente solo reciben 2 tipologías de residuos y hay puntos limpios que reciben como 20 tipologías distintas, ¿no? Y realmente pues, no funcionan con esa característica de centros para la reutilización. Son contenedores o pequeños puntos de vertido dentro de las ciudades donde deshacerte de tus residuos. Y nos metemos con el tema de las mancomunidades. Vamos a ver cómo la gestión en cada una de las mancomunidades es completamente ineficiente. La Mancomunidad del Sur, pues lo primero que llama la atención
es que es dentro de las mancomunidades, excluyendo a Madrid, es la más grande, trata los residuos de 1,9 millones de habitantes, 71 municipios sin ningún tipo de coherencia, de pertenencia a una entidad geográfica homogénea, entidades tan diferentes como los casos de Las Rozas o Cenicientos, no tiene absolutamente nada que ver con los municipios del extremo del sureste de Madrid, ¿no? Y son residuos que viajan, son los residuos quizás más viajeros que tenemos en Madrid, porque desde Cenicientos a Pinto son 103 kilómetros y entonces son camiones de basura, aunque haya centros de transferencia, pero son camiones de basura que en realidad recorren más de 200 kilómetros diariamente para llevar los residuos. Y esto no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? ¿Es ineficiente este sistema? Porque según los datos tanto de la mancomunidad como de la estrategia de residuos, se desperdician en vertederos, se entierran el 91,9% de los residuos que se generan y, como comentaban antes Esther y Alodia, existe el problema del colapso del vertedero. Ha habido que ampliar la cota de la fase 3 del vertedero, ahora se está en la fase de construcción de la fase 4, pero siguiendo repitiendo el mismo modelo basado en, pues, principalmente en el vertido de los residuos y que de lo que se trata es de seguir haciendo un agujero más grande para seguirlo llenando y seguirlo colapsando. En la Mancomunidad del Este, pues es bastante parecida a la situación. El colapso del vertedero de Alcalá, esos 200.000 toneladas de residuos que fueron llevadas a Madrid y que, según hasta donde llega mi conocimiento, creo que todavía no se los ha llevado la Mancomunidad del Este al macrovertedero de Loeches. Y ese macrovertedero, que dicen que es el más moderno de Europa en tecnología y en no sé qué, pero si vamos a los datos que hemos encontrado, pues el 65% de las entradas que prevén tener pues son de resto, es decir, no se plantea una recogida selectiva que pueda recuperar los distintos materiales y por tanto es seguir repitiendo ese modelo. Además aquí, si buscas información oficial del complejo de Loeches, no se encuentra en ningún lado. Tú vas a la página de la Mancomunidad del Este y te siguen hablando del vertedero de Alcalá de Henares y de la planta de clasificación de Nueva Rendija como los sistemas de tratamiento punteros de esta mancomunidad. El 95% de los residuos es desechado, con datos de 2017, y viendo cómo el planteamiento que hacen en esta mancomunidad, pues va a ser unos porcentajes muy parecidos y a ver si conseguimos datos oficiales. La Mancomunidad del Noroeste, pues más de lo mismo, colapso del vertedero, recrecimiento de un cuarto vaso, construcción de un nuevo vaso que según las previsiones eran para 2021 y bueno, pues ahí están, es la mancomunidad más ineficiente, casi el 95% de los residuos se enterran en el vertedero. Hablan de nuevas plantas que además hablan de una planta de compostaje en la que solamente se va a tratar los residuos vegetales de zonas verdes y por tanto es un desperdicio en cuanto a planificación y a dinero público porque renuncias al tratamiento de la mayor parte de la materia orgánica. E igualmente es una mancomunidad que no es homogénea ni territorial ni socialmente. Los residuos que vengan desde La Iruela o que vengan desde Santa María de la Alameda hasta Colmenar Viejo, pues son residuos, también unos residuos muy, muy viajeros, ¿no? El modelo del Ayuntamiento de Madrid, pues le ha comentado al principio Esther por encima, pero yo creo que de forma bastante clara, cuál es el modelo en el que estamos, cuál es el modelo que se planteaba en la estrategia de residuos y es más o menos repetir los mismos modelos que tienen el resto de mancomunidades, ¿no? Con la particularidad de que tenemos una incineradora
En Madrid quizá los porcentajes son mejores que en el resto de las mancomunidades, solamente, entre comillas, el 75% de los residuos se destruye. Y lo que pasa es que tiene esa singularidad de esa planta incineradora que es cara, peligrosa, que no genera tanto empleo, etcétera, etcétera. Comento brevemente un estudio que hemos podido hacer desde la Mesa por el Cierre de la Incineradora, que es el primer estudio de biomonitorización que se hace en los alrededores de la incineradora, y lo que hemos hecho es coger muestras de coníferas, muestras de huevos y muestras de musgos, y se han dado a analizar a uy, se me ha ido, perdón, a unos laboratorios holandeses que trabajan con la Organización Europea Zero Waste. Y los resultados, que son preliminares porque estamos en la primera fase del estudio, es que los niveles de dioxinas y furanos, de hidrocarburos y de sustancias PER y polifluoroalquiladas, que no sé lo que es, pero es muy peligroso, pues son los más altos que se han dado en un estudio que englobaba una veintena de incineradoras en toda Europa, ¿no? Y este estudio nos confirma que lo que suelta por sus chimeneas la incineradora de Valdemín-Gómez no son sustancias inocuas, no son sustancias que estén controladas por sus chimeneas, y que son sustancias bioacumulativas y que tienen un efecto en la salud que el ayuntamiento está negando, ¿no? Incumplimientos de la normativa, que ya ha hablado Alodia y que no me voy a parar no voy a parar a explicarlos, y con este panorama, desde la Mesa de Trabajo por el Cierre de la Incineradora de Valdemín-Gómez y por Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, planteamos 7 líneas de actuación. Un 15% de prevención en los residuos. Actualmente el límite está en el 10%, pero creemos que se puede llegar perfectamente a ese 15%. Los incentivos económicos que hablaba Alodia, es imprescindible establecer tasas a quien lo haga mal y a las sustancias más peligrosas o a las que sean más difíciles de tratar, y bonificaciones también a quien lo esté haciendo mal. Actualmente hay experiencias novedosas en la Comunidad de Madrid, de pequeñas experiencias de compostaje descentralizado, que suponen un gasto extra a los ayuntamientos porque tienen que seguir pagando la misma tasa de residuos que están pagando actualmente, más el dinero que les cuesta hacer bien las cosas a través de estos sistemas descentralizados. La transformación de los puntos limpios en centros de reutilización y economía circular, la mejora en las recogidas selectivas, la recogida selectiva de los biorresiduos, la adecuación de las instalaciones existentes o construcciones en nuevas instalaciones basadas en la descentralización, en plantas más pequeñas, más eficientes, que generan menos impactos ambientales y que además dan más puestos de trabajo. Y el cierre de la incineradora de Las Lomas en 2025. No sé cómo voy de tiempo. Pues ya lo has superado en un minutito. Si me das Pero dos... bueno, sí, venga, te dejamos que termines, vale. Por supuesto. Bueno, planteamos el objetivo de la recogida selectiva del 80%, que tampoco es ninguna locura. La importancia de la separación de los biorresiduos en un porcentaje del 80% a través de distintos sistemas, implantando el autocompostaje en los municipios según su tamaño, y la construcción de nuevas plantas. Hemos planteado plantas de tratamiento de biorresiduos para municipios que las puedan gestionar de forma mancomunada, y plantas de 30.000 toneladas año, 15.000 toneladas año y 8.000 toneladas año. Lo mismo para el tratamiento de los envases ligeros y residuos de papel y cartón, y también nuevas plantas descentralizadas, reducidas para la fracción resto. Con estos datos, llegando a estos objetivos, nos da que la incineradora de Las Lomas pues no haría falta, porque la fracción resto pues se trataría, no sería suficiente para alimentar los hornos de la incineradora de Valdemín-Gómez.
Y bueno, pues estas son un poco las conclusiones que ya las hemos ido diciendo. Y bueno, pues es algo que se puede hacer, que lo único que hace falta es voluntad. Las inversiones que están ahí, si se hicieran en otro tipo de sistemas de tratamiento, pues la situación que tendríamos sería muy diferente. Y bueno, pues mientras sigamos con estos gobernantes en la Comunidad de Madrid, pues seguiremos. Creo que el trabajo que tenemos es muy complicado. Y disculpa por haberme pasado del tiempo. Muchas En gracias. absoluto. Mira, una de las cosas que nos están viendo por el chat y yo me sumo, además, si me permites, es si hay acceso a esta información que has pasado, si nos lo puedes pasar, bueno, más allá de que ha sido grabado, pero bueno, en concreto Teresa hablaba de los gráficos, pero a mí me ha parecido muy interesante toda la presentación. No sé si es robarte el trabajo. No, el trabajo está público, está en la web de Ecologistas en Acción. Si queréis, luego busco el enlace y os lo Perfecto, paso. sí, más que robarte, digo, el trabajo de la presentación, Sí, el nos trabajo pasas el link, la del presentación también os la estudio. paso. No hay ningún Genial, muchas gracias, Raúl. Pues si puedes, eso es. Vamos, sí que han hecho ya alguna pregunta por el chat, entonces si os parece vamos a pasar a las preguntas. Bueno, Teresa nos pedía el porcentaje de los residuos que van a parar a vertederos, pero como luego la siguiente tabla lo indicaba, pues con esa tabla ya se ha dado por satisfecha. Luego nos pasarás el link y ya así ya se puede consultar con más tranquilidad. A ver, Alodia nos había dejado aquí un mensaje que en el punto limpio de San Blas había un proyecto piloto de reutilización que sigue en marcha con una aplicación para indicar lo que vas a dejar y lo que podías recoger, ¿vale? Eso, servicio informativo para todo el mundo. A ver, un segundito. Nos preguntaba Teresa si se puede saber qué parte procedente de industria y hostelería y qué parte de doméstico. Y si hay algún análisis de contaminación de aguas o acuíferos por las filtraciones de los vertederos. No sé si queréis contestar Raúl o Alodia o los dos un poquito, como queráis. Bueno, la parte... Dale. No, dale. No. Bueno, venga, empezamos por Raúl, va. Raúl, dale tú, Raúl. No, yo de filtraciones de los vertederos oficialmente no hay nada, pero sí existe la realidad, el vertedero de Pinto. Si te asomas al vertedero de Pinto, en las laderas del vertedero se puede ver cómo salen los lixiviados y rezuman por toda la ladera y van a caer pues al suelo debajo del vertedero. Lo que falta es hacer estudios. Nosotros no tenemos capacidad para hacer ese tipo de estudios, pero sí que habría que ver qué está sucediendo, por lo menos en el vertedero de Pinto, y esto yo lo trasladaría a cualquier otro vertedero de la Comunidad de Madrid. Las cercanías de Valdemín-Gómez existe una zona donde siempre hay unos charcos negros que yo no me atrevo a decir que eso son lixiviados del vertedero. Quizás es una surgencia de agua ya contaminada por otros usos que se producen en la zona, pero bueno, pues también habría que investigar todo esto, ¿no? Y le preguntaba a Teresa lo de qué parte, si se puede conocer qué parte procede de los residuos que llegan a planta de industria y hostelería y qué parte de doméstico. Pues ese dato no lo tengo ahora, pero creo que la estrategia de residuos sí que te lo discrimina. No sé si Alodia lo sabe. El porcentaje exacto no lo sé, lo único es que la hostelería es más difícil porque sí que mucha de la hostelería vierte además en los sistemas de recogida domésticos, vierte en el contenedor que haya en su calle y por ejemplo con el vidrio sí que hay muchos problemas porque la hostelería vierte el vidrio, porque además es lo que el ayuntamiento les dice, que viertan en el contenedor de vidrio común y entonces es difícil discriminar, pero la industria en principio sí que tiene que tener sus canales de gestión de residuos separados y tiene que tener la cifra exacta y de hecho el pago es diferente cuando es un residuo municipal y va a la planta de tratamiento o es un residuo industrial. Otra cosa es que haya un descontrol y también mucho fraude, ¿no?, en estas cosas, pero
pero sí que debería, de la industria, el dato debería ser fácilmente conseguible. Yo quiero haceros una pregunta y quiero saber vuestra opinión. Dentro de los debates que tenemos siempre con el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, con Caravante, una de las cosas en las que se hace fuerte para no hablar del cierre de las lomas y del fin de la incineración es que dentro de la jerarquía pues no estaremos nosotros pidiendo que vayan los residuos al vertedero, ¿no? Que generan muchísimos problemas, también de olores y demás, ¿no? Entonces, vertedero versus incineración. Quiero saber vuestra opinión, aunque evidentemente a lo mejor es un debate falso, ¿no? Porque ni una cosa ni la otra, claro, estamos hablando de reducción de residuos, de reciclar, de reutilizar, ¿no? Pero vertedero versus incineración, contarme. ¿Yo o al odio? Los dos, venga. Yo es que creo que ese no es el debate, ese no es el plantear esa situación. Es como quien dice, ¿qué prefieres? ¿Un vertedero al lado de tu casa o un campo de golf que consuma mucha agua y gaste muchos recursos y herbicidas y tal? No. Desde luego que el sistema de incineración es un sistema que dificulta, desde mi punto de vista, la reutilización y el reciclaje de los materiales, porque se tiene que alimentar de residuos y además los residuos que arden en una incineradora no es precisamente la materia orgánica y por tanto es un sistema incompatible con conseguir esos objetivos que nos vienen marcados por la legislación. Vertedero, pues desde luego que siempre tiene que existir un vertedero de cola, aunque lo hiciéramos muy bien, siempre existiría un vertedero, pero vertederos con unos porcentajes muy mínimos, que nada tienen que ver con los porcentajes que tenemos ahora mismo. Los porcentajes, lo que se viene diciendo dentro del principio de residuo cero son niveles del 20, del 15% de vertido. Y un poco en la línea, y bueno, ahora le dejo a Lodia también, ¿no? Pero si me permitís, un poco en la línea de lo que hemos estado hablando en la charla. Primero, muy de acuerdo con vosotros que ese no es el debate, quería provocar un poco frente a lo que siempre nos contesta el señor Caravante, y luego lo que habéis estado diciendo los dos también, ¿no? La necesaria descentralización de estas instalaciones, que no vayamos al macromodelo, sino a instalaciones más pequeñitas que estén repartidas, que además es necesario un equilibrio territorial, tanto en la región como en el propio municipio de Madrid, ahora que es al que me refiero yo porque soy concejala del municipio, es necesario un reequilibrio para que los costes medioambientales y también de incomodidad hacia la población, de olores y de salud también, no recaigan siempre todo en el sur, ¿no? Yo creo que esa es otra de las cosas fundamentales también a la hora de plantear la estrategia de residuos, ¿no? Por supuesto, reducir los residuos, ir hacia el objetivo de residuos cero, que pasen a ser recursos, reciclar, reutilizar y luego una colocación más equitativa, igualitaria y mejor y más fácilmente gestionable de lo que son las instalaciones, ¿no? Alodia. Sí, yo, bueno, un poco por lo de la incineración versus vertedero, que también estoy de acuerdo en que ese no tiene que ser el debate, porque además lo que tendríamos que tener es tan pocos residuos que eliminar, que la incineración no fuera rentable y que es lo que se reclama desde todas las políticas residuo cero, pero además que la inversión de la incineración es mucho más elevada también que de un vertedero. O sea, también cuando se construyeron incineradoras era porque Europa las financiaba. Desde que las dejó de financiar se dejaron de construir incineradoras. Entonces, bueno, también hay que tener esto en cuenta. Lo que comentaba Esther es nuestra pelea en la Asamblea de Madrid. Que nosotros, como no gestionan incineradoras, nuestra pelea es macroplantas versus descentralización. Ellos siempre alegan la economía de escala y que es mucho mejor para hacerlo en plantas grandes, porque además si te peleas nada más con un pueblo y no te peleas con toda la Comunidad de Madrid, pero no es cierto, también es mentira, porque además es que es mucho más impactante un macro vertedero que una pequeña planta de compostaje. Que te pongan una pequeña planta de compostaje en tu municipio no tiene por qué crearte ningún problema, o una planta de gestión de textil o una planta de recuperación de RAEs, y sin embargo que te pongan la macroplanta en la que se gestiona todo en tu municipio
que es lo que les pasa ahora mismo pues, en Pinto, en Colmenar o a la gente de Vallecas, ¿no? Pues sí que crea serios impactos, porque además tampoco es lo mismo gestionar tropecientas mil toneladas que gestionar tus toneladas en las que te esmeras en sacar los recursos de esta gestión. Entonces yo creo que es más que evidente que es necesaria la descentralización por justicia territorial, pero también por eficacia medioambiental, porque vamos a conseguir más recursos que haciéndolo todo a lo grande, que además que a lo grande es como que se te pierden todos los flujos y siempre hay, pues pasan estas cosas que decía Raúl, que de repente te aparece una balsa negra que nadie sabe de dónde procede porque hay tantísimas infraestructuras alrededor que es difícil de localizar el foco. Y por otro lado, es que no sé si os... Te nos has entrecortado otra vez, Alodia. Pérez, experiencias en otras capitales o países. Y bueno, sí, en este sentido, pues aunque no en España... No. Alodia, volvemos a no escucharte otra vez. Alodia... Pero, por ejemplo, Barcelona sí que están avanzados. Ellos empezaron con el medidor abierto, que es el que hay ahora en Madrid. ¿Me veis? Perdóname, es que se te ha vuelto a entrecortar, entonces no te estamos entendiendo. Debe estar... Perdóname. Todo el mundo el wifi. Es que estás un ratito que sí, luego te entrecortas, pero bueno, estabas hablando de otras capitales, pero no te entendíamos exactamente lo que querías plantear. Sí, que es que no, Alodia, corazón. No lo conseguimos, corazón. Yo por lo menos, yo no sé el resto, pero yo por lo menos no consigo entender lo que... Lo pongo en el chat. Sí, por fin. Eso sí te hemos entendido. Ponlo en el chat. Ha puesto también Raúl en el chat el enlace al estudio que nos acaba de presentar, ¿vale? Por si queréis copiároslo para que no se pierda cuando nos vayamos de aquí, aunque esté grabado, pero bueno, el enlace no se grabará porque el chat no aparecerá, pero bueno, es importante y si no, en la página web de Ecologistas en Acción lo podéis encontrar sin problema, ¿vale? Sí, se entrecorta, Teresa, ya se lo hemos hecho, lamentablemente. Bueno, había aquí una pregunta, quizá iba un poquito más para Alodia, pero bueno, se nos ha caído ya. Raúl, no sé, a lo mejor tú puedes ayudarnos, aunque aquí también puedo contar yo algo de lo que teníamos en la anterior estrategia. Comentaba también Teresa que era muy importante la parte que había comentado Alodia sobre la ciudadanía, que si no ve ni huele no se preocupa de qué hacer con sus residuos. ¿Qué planteabais sobre la educación de mayores y menores? Estamos hablando ahora de la parte de concienciación de la ciudadanía, Alodia. Está preguntando Teresa qué planteamos sobre educación de mayores y menores. Se están envenenando a niños y niñas en los colegios con reciclar, pero poco con reducir y reparar. Me he conectado desde otra wifi, a ver si ahora voy mejor. Venga, guay. Bueno, vuelvo a lo de que decía Teresa. Bueno, yo la verdad es que he estado muchos años, cuando estaba en Amigos de la Tierra, trabajábamos mucho sobre educación ambiental y, bueno, lo primero es que la educación ambiental no la podemos basar solamente en el ámbito escolar porque al final es muy limitado y además se queda corto porque aunque está el mantra de que los niños educan a sus padres, en cierta manera sí, pero también el ejemplo es muy fuerte, el de las familias, y si en las familias se hace mal, por mucho que en el colegio les den las charlas, es difícil cambiar el hábito de esa familia, ¿no? Yo creo que es importante saber qué pasa con los residuos, o sea, que es mucho más eficaz que te digan qué va a pasar si al final se desborda Valdemín Gómez, o que si vamos recreciendo vertederos es muy probable que te toque enfrente de tu casa el siguiente, a que te digan cómo separar o cómo reciclar o cuántas toneladas de CO2 evitas si echas tu lata en el contenedor amarillo. Esto se ha demostrado poco eficaz, sobre todo porque llevamos 20 años con las campañas de echa tu brick aquí y no hemos conseguido incrementar los porcentajes de reciclaje. Pero ya con los años lo que más eficaz es la educación ambiental, aparte de las visitas a las plantas, que yo creo que esto yo lo pondría como primero de ciudadanía. En cuanto seas un poco consciente, te vas a un vertedero a ver lo que pasa allí para que sepas realmente qué es lo que hay. Al final, la fiscalidad ambiental es la que cambia hábitos. Si tú sabes que te cuesta más no separar, que te cuesta más generar muchos residuos, es cuando vas a cambiar los modelos y al final muchas veces la imposición. Y luego, lo que hablaba yo del anonimato,
y lo enlazo también con lo que preguntaba José Luis Pérez de otras capitales, cuando en Milán, por ejemplo, incrementaron 10 puntos el porcentaje cuando pusieron obligatorio echar los residuos en bolsas transparentes. Porque el miércoles nada más que se recogían envases y si tú bajabas con tu bolsa transparente y se veía el hueso de pollo, el vecino te iba a mirar mal. Entonces ibas a bajar envases y no sancionaban, simplemente tenía que ser la bolsa transparente. En este tipo de cosas en el que no queda bajo el anonimato de, bueno, es que todo el mundo lo hace, lo voy a hacer a mi manera, cambian los modelos. Pero las campañas que se han hecho hasta ahora de la marquesina del autobús o la charla en el colegio, más aún cuando estas charlas en centros educativos las dan los envasadores, porque Coembes ha copado la información de cómo se recoge en todos los centros educativos, por lo menos de Madrid, ellos nunca van a dar el mensaje de bebe agua del grifo y lleva tu botella antes que comprar una botella de la tienda, ¿no? Entonces, bueno, hay distintos aspectos en los que hay que incidir y lo mismo hasta ahora, los modelos no han funcionado, pues tenemos que cambiar el modelo de educación ambiental y de concienciación ciudadana porque si no, no va a haber manera. Esa es una de las cosas en la que incidíamos nosotros también mucho en la anterior legislatura, ¿no? La necesidad de que todo esto esté acompañado por la ciudadanía, porque si no el cambio real nunca lo vamos a poder producir, ¿no? Porque es un cambio al final del hábito de consumo y de hábito de cómo gestionas los residuos a nivel pequeñito, los residuos que se generan y si reciclas o no. Entonces es muy importante y hay una cosa que decía Lodia. Yo como concejala he tenido la suerte y el privilegio, así lo planteo, de poder visitar Valdemín-Gómez y poder visitar también la depuradora de la China para ver el proceso de depuración de agua y me ha parecido que debían ser dos sitios donde se hicieran de manera continuada visitas por parte de los colegios. Yo creo que es fundamental que desde bien pequeñitos entendamos lo que significa cada uno de los gestos que hacemos en nuestras casas, ¿no? Y además, qué mejor manera de meterlo a través de los más pequeños de las casas, que al final también son los que ayudan a educar a toda la familia, ¿no? De lo que aprenden en el cole, de lo que aprenden de lo que le han contado. Entonces, a mí eso me parece fundamental, el poder organizar visitas de manera continuada. Sí, nos decían en Valdemín-Gómez que van colegios de vez en cuando, pero no, como algo obligatorio, ¿no? Todo el mundo tendría que pasar por allí para que entendiera lo que significa la cantidad de residuos que generamos y el drama medioambiental y de gestión que en el fondo estamos generando, ¿no? El anterior, como os digo, estrategia de residuos que sacamos, una de las cosas que teníamos también metido era la creación de la Agencia de Prevención de Residuos de Economía Circular para reforzar todas las medidas de prevención y reutilización de residuos, que como bien decíais, no sé si era Teresa, en el chat se habla poco de la reparación y la reutilización, ¿vale? Y también se hablaba de distintas plataformas accesibles a la ciudadanía, con información de Residuos de Madrid, que compile, analice y traslade toda la información relevante y todos los datos sobre la generación y el flujo de residuos, las actividades de prevención, los sistemas de gestión de tratamiento, los costes de los mismos, para que tuviéramos acceso a la información y supiéramos realmente, insisto, los procesos en los que a veces son ciegos para nosotros, ¿no? De que consumes algo y lo tiras a la basura y luego lo bajas al contenedor, qué significa todo eso, dónde termina, qué se puede hacer con ello y el hecho de no saber separar y no ayudar a esa conciencia de reducir el consumo y hacerlo de otra manera, a dónde nos puede llevar finalmente, ¿no? Muy rápidamente, Carlos nos preguntaba, nos decía, el Gobierno acaba de aprobar la hoja de ruta del biogás y nos preguntaba que cómo está ahora la situación de funcionamiento de la planta de biogás de Valdemín-Gómez. Aquí a mí me has pillado, ahora mismo no te sabría contestar, no sé si Raúl o Alodia tienen algún conocimiento para que te puedan decir y si no, pues nos lo apuntamos, Carlos, y se lo pasamos a los compañeros del sectorial de economía y te lo hacemos llegar más adelante. Bueno, veo que no, ni Raúl ni Alodia se animan, así que creo que están igual que yo ahora mismo sobre información del funcionamiento de la planta, ¿vale?
Nos decían también, bueno, Teresa es que es súper activa, da gusto. Argentona y Parma parece que han conseguido resolver el tema de residuos. ¿Es así? ¿Se puede replicar? Yo lo desconozco, pero me parece de ciencia ficción que resuelvan el tema. Una última pregunta, Raúl, que a lo mejor para ser la última es un poco también... Bueno, Raúl y por supuesto Alodia si queréis también. Dado el parón que ha supuesto el habernos quedado sin estrategia de residuos en el municipio de Madrid y que el Partido Popular, la Comunidad de Madrid tiraran en la anterior, porque en el fondo pues, han sido ellos los que han estado detrás de esta sentencia judicial, que se podía haber resuelto, como os digo, el defecto de forma perfectamente si hubieran querido, ¿qué posibilidades reales tenemos de, dado el parón que se ha producido en todo el proceso, de llegar a la finalización de la incineración en 2025 como inicialmente nos habíamos marcado, pero claro, porque teníamos muchas tareas y deberes que hacer previamente y si no se han hecho, ¿realmente pensáis que hay posibilidad de en 2025 plantear el cierre o tendría que ser todo revisado y volver a plantear un calendario que no fuera muy allá, pero que pudiera permitir llegar a ese escenario? La nueva política, la nueva estrategia de residuos que ha salido a información pública, por supuesto, no habla nada del fin de la incineración ni del cierre de las lomas, lamentablemente. Bueno, es por lo que estamos luchando, ¿no? Nos seguimos planteando ese objetivo del cierre en 2025. Sí que es verdad que se han perdido unos años y que viendo el documento que ha presentado el ayuntamiento, como tú bien dices, pues no lo plantean. Tampoco lo niegan. O sea, hemos pasado de una situación en la que la incineradora era algo intocable. Y ahora cuando hablas con los técnicos del ayuntamiento, con Caravante, intentan salir de la tangente, pero no te dicen categóricamente que la incineración va a seguir adelante. Sabemos que su intención es que siga, desde luego, pero bueno, son pequeños pasos. ¿Que podamos cerrarla en 2025? Pues, ¿por qué no? El plazo que se planteaba desde la anterior estrategia de residuos, desde nuestro punto de vista, era un plazo excesivamente largo. Desde nuestra opinión, faltó un poco de valentía al ayuntamiento de Manuela Carmena de creerse que se podía cerrar la incineradora y que los costes políticos que podía tener eso yo creo que eran asumibles. Yo creo que la incineradora es una máquina, por llamarla de alguna forma, que no responde a ningún planteamiento racional de tratamiento de los residuos, más allá de generar una serie de beneficios a las empresas que la gestionan y que no beneficia para nada ni a la ciudadanía ni al medio ambiente. Y por tanto, cuanto antes debe ser cerrada. No, sí, eso desde luego, no planteaba en ningún momento Sí, no, sí te he entendido. Sino si es razonable seguir manteniendo 2025 pues, con ese claro, parón que ha habido pero es que siempre estamos o pensáis que se puede llegar. Es que siempre estamos en las mismas. Es razonable que la incineradora esté en funcionamiento durante 2 años sin ningún tipo de contrato, sin saber qué se hace. No es razonable. Pues por una vez que lo no razonable esté de nuestro lado, ¿no? Bueno, pues intentaremos entonces trabajar por ello. Pues son ya las 8:30. Se nos está ya desconectando alguna persona que se han tenido que marchar. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante las ponencias de hoy. Como sabéis, se va a grabar y se va a facilitar todo lo que os he comentado. Raúl ya nos ha dejado el enlace a la página web de Ecologistas en Acción con ese informe. Y bueno, pues es un tema apasionante que tiene mucho debate y hay que seguir profundizando. Pero yo creo que hoy nos vamos con un poquito más de formación e información de la importancia que tiene la gestión de los residuos en la ciudad y sobre todo el reducir los residuos que generamos para poder llegar a una situación en la que realmente sea mucho más sostenible la vida y el entorno en el que estamos. Así que muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Alodia, y muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando y hasta la siguiente sesión. Pues gracias a vosotras. Gracias, Esther.